lo primero que vamos a hacer es un examen, que es simplemente una encuesta que hicieron en Europa, el Eurobarómetro, incluyó unas preguntas sobre la resistencia a los antibióticos en 2018 y a ver cómo hemos evolucionado. ¿Vale? Bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde de viernes para asistir a esta charla sobre un tema que creemos que es tan importante como la resistencia a los antibióticos. Llevamos toda la semana haciendo cosillas en la universidad relacionadas con el uso prudente de los antibióticos, pero esta es la actividad estrella y la hemos titulado La pandemia tras la pandemia. A ver si después ya entendemos por qué. Bueno, luego ya voy a ir presentando a los ponentes. Simplemente vamos a hacer ese primer juego, a ver cómo estáis de conocimiento sobre los antibióticos. Esto... ¿No se ve qué? Ah. ¿Vale? Bueno, más o menos como en el Eurobarómetro de 2018, un 65%, ¿no? Y un 35% solo. Bueno, ahora ya os he dicho que ahora ninguna es buena ni mala las respuestas. Ahora están todas puestas como buenas. Ya veremos si después de esta charla hemos mejorado. Vale, me dicen cosas que no hago. Vale, muy bien, de un profesional sanitario, como mucho mejor que en el Eurobarómetro. Voy a leer las preguntas para que se enteren los de casa. ¿Le hicieron una prueba diagnóstica, muestra de sangre, orina, garganta, antes de tomar antibióticos? El rojo es sí, el azul es no y el amarillo es no lo recuerdo. Fíjate, bueno, nos salen números muy parecidos a los de 2018, ¿eh? Alrededor de un 60% no y un 40% sí. O sea, no os voy a decir las respuestas correctas, ¿eh? Es para que luego reflexionéis durante toda esta charla. ¿Los antibióticos matan virus? ¿Verdadero, falso o no sabe? Falso. Vale, ya veremos. Ya veremos después de esta tarde. Los antibióticos son efectivos contra los resfriados. Rojo verdadero, azul falso, amarillo no sabe. No os chivéis, hombre, no os chivéis. Muy bien, una mayoría de falso. El uso innecesario de los antibióticos los convierte en inefectivos. Muy bien, la mayoría verdadero. Saben mucho, ¿eh? ¿Cuándo cree que debe dejar de tomar antibióticos una vez empezado el tratamiento? ¿Cuando ha tomado todos los antibióticos que le ha indicado su médico? ¿Cuando se siente mejor o no sabe? Toma ya. Muy bien. ¿Cuándo ha tomado todos los...? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, no lo sé, ¿eh? Esto lo decidiréis vosotros al final de la tarde. Los animales de granja enfermos deberían recibir antibióticos si es el tratamiento más adecuado. ¿De acuerdo? ¿En desacuerdo o no sabe?
Vale, luego ya veremos. ¿Sabía que en la Unión Europea está prohibido usar antibióticos para estimular el crecimiento de animales de granja? ¿Sí, no o no sabe? Vale, aquí hay más diversidad. Y la última. ¿Querría recibir más información sobre el uso correcto de los antibióticos? Digo yo que para eso estáis aquí. Toma ya. Pues muy bien. Entonces, cierra las puertas. Bueno, pues después de este... Bueno, no voy a poner podio porque todas eran correctas o incorrectas, no lo sabemos. Pues nada más, voy a dar paso al primero de los ponentes, que es el doctor David Rodríguez Lázaro. Es profesor de la Universidad de Burgos, es director del área de microbiología, tiene un currículum espectacular que me ha dicho que no diga nada, pero bueno, ha estado en el extranjero, investiga sobre seguridad alimentaria y sobre resistencia a los antibióticos, más de 50 proyectos, más de 140 artículos publicados y bueno, y le han dado muchos premios por su gran labor investigadora. Encima es un gran divulgador y ha dicho que iba a ser breve, porque los protagonistas vendrán luego. Pues nada, David. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Y bueno, voy a ser breve y además lo que me gustaría es que daros las gracias a todos por venir un viernes por la tarde, en un día bastante desapacible, y también, sobre todo, dar gracias a todos los ponentes, que tenemos la fortuna esta vez, este año, de tener unos ponentes de alto nivel que vamos a ir presentando después, que nos van a dar perspectiva novedosa desde la juventud, desde la divulgación y también, que es muy importante, desde la veterinaria. Entonces, yo voy a ser breve. Tan breve no. Cuando hablamos de la resistencia a los antimicrobianos o a los antibióticos, no significa que nos volvemos mutantes y nosotros nos volvemos resistentes. Los únicos mutantes que existen están en los cómics, la Patrulla X o los X-Men para los más jóvenes. Pero nosotros no nos hemos vuelto resistentes. Los que se han vuelto, y tampoco, que es muy importante, los alimentos no contienen antibióticos. Existe un plan europeo respuesto a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestro plan de vigilancia nacional, que garantiza que los alimentos están exentos, los de origen animal, principalmente de cualquier compuesto medicamentoso de origen veterinario, incluidos los antibióticos. Por supuesto, siempre hay fraude, pero en un elevado porcentaje de casos, por no decir la mayoría, no tienen medicamentos incluidos los antibióticos. Con lo cual, cuando hablamos de resistencia a los antibióticos, tampoco vamos a hablar de que los alimentos o los animales sean resistentes a los antibióticos. Lo que nos referimos es a esto, a que a los microorganismos que antes eran sensibles a los antibióticos dejan de serlo. Y los antibióticos, que eran nuestra herramienta terapéutica para curar infecciones de origen bacteriano, ya no funcionan. Y cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos, lo que vemos es esto. Esta es una placa de cultivo en la que se hace un test para comprobar la sensibilidad o la resistencia a determinados antibióticos. Esto que ven ustedes aquí, que es como un moco, es un crecimiento microbiano. Y lo que ven aquí son discos de papel impregnados con diferentes antibióticos. Cuando los antibióticos funcionan, lo que va a pasar es que cuando no hay nada, este es un medio de cultivo que es como una gelatina que contiene todo para que pueda crecer un microorganismo. Y cuando no pasa nada, crecen estupendamente, tanto que hacen un moco pegado. Cuando tenemos antibióticos, podemos ver alrededor de los mismos, de los discos que lo contienen, que se inhibe el crecimiento. Vemos este halo, esta circunferencia alrededor, en la que no se ven crecimiento. Y lo que es más preocupante es cuando vemos un antibiótico, como puede pasar que vemos que crecen las bacterias no solo en la zona donde no afecta el antibiótico, sino incluso encima de él. Entonces,
Y sobre todo para más jóvenes, todos conocemos seguramente el reto del challenge de 10 años o el reto de cómo éramos hace 10 años. En este caso he puesto una foto mía con unos colegas británicos de hace apenas 10 años. Y lo que nos interesa es qué ha pasado con las bacterias. Y lo que vemos aquí es el mismo cultivo microbiano que en el 2009 era sensible. Vemos que hay un halo, una circunferencia sin crecimiento en la mayoría de los antibióticos, y lo que ha pasado ahora mismo es que la inmensa mayoría de ellos no hay un halo o el halo es pequeño. Es decir, los antibióticos no han funcionado, los antibióticos no han funcionado para controlar esa bacteria. O para decirlo de otra manera, este cultivo microbiano, esta bacteria, se ha vuelto resistente a la inmensa mayoría de los antibióticos testados. ¿Y eso en qué se traduce? Esto es un antibiograma que se puede ver en cualquier hospital. Y este es un caso real. Es un análisis, un urocultivo de una bacteria en concreto que estaba provocando una infección a un paciente. Y vemos que cuando se hace una batería de todos estos antibióticos, incluido como la tiaciclina o la colistina, que son antibióticos de último recurso, es decir, los que se usan cuando el resto no funciona, podemos ver que esta bacteria es resistente a todos ellos. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en mortalidad exagerada. De tal manera que hace unos años el gobierno británico encargó un estudio sobre la situación de la resistencia a los antimicrobianos y cuáles eran las perspectivas futuras de los mismos. Se lo encargó no a un microbiólogo, que somos muy aburridos, se lo encargó a un economista, a Sir Jean O'Neill, y le preguntaron que tenía que poner en contexto cuál era la situación ahora y en el año 2050. Y las primeras conclusiones que se sacaron es que si no hacemos nada, la proyección para el 2050 será que habrá más de 10 millones de fallecimientos al año por infecciones de bacterias resistentes a los antibióticos. Es decir, estamos hablando de la primera causa de mortalidad muy por encima del cáncer. Y además, muchas cosas que ahora las tenemos por supuesto, como es la cirugía, los trasplantes, los tratamientos anticáncer, no los podremos realizar porque muchos de ellos requieren el uso de antibióticos. Cuando tenemos un tratamiento para controlar el cáncer, inhibimos el sistema de crecimiento de las células humanas y, por tanto, inhibimos el sistema inmunitario. Eso hace que seamos un pasto para infecciones. Cuando tenemos un trasplante, tenemos que inhibir de una manera permanente nuestro sistema inmunitario para que no nos rechace el trasplante. Cuando tenemos una cirugía mayor, necesitamos evitar infecciones concomitantes que se pueden adquirir. Todo eso, que lo asumimos, que funciona a día de hoy, lo estamos poniendo en jaque porque estamos teniendo cada vez más bacterias multiresistentes. Y, ya solo para acabar, esto no es algo que nos inventemos nosotros o que pensemos que es importante porque nos dedicamos a esta parte de la investigación. Es algo muy importante por los datos que lo damos y ha llegado a las más altas esferas. Ya desde 2016, el G7, cuando se reúne, habla de los temas más candentes y desde el 2016 ha considerado la resistencia a los antimicrobianos como uno de los problemas globales más importantes, al mismo nivel que el calentamiento global. Es decir, lo han incluido en la agenda de prioridades mundiales. Y la Organización de las Naciones Unidas solo ha hecho 4 veces una asamblea general para hablar de temas médicos o temas de salud. Para el tema del SIDA, en los años 80, para el ébola hace unos años, en los años 90 también para hablar de enfermedades crónicas como la diabetes, y en el año 2016 hubo una asamblea general de las Naciones Unidas para hablar de este tema. Es decir, también la ONU lo ha incluido como una de sus principales prioridades a nivel global. Y nada, yo os dejo. Y nada, espero que entre todos podamos concienciarnos de que tenemos que utilizar los antibióticos de una manera lo más coherente posible y que esto no es una labor únicamente de los médicos o de los veterinarios, sino nosotros como ciudadanos también tenemos un papel muy importante. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, después de esta brillante introducción sobre lo que es la resistencia y el gran problema que supone, yo voy a hablar también 5 o 6 minutos
sobre una de las medidas que se ha puesto en marcha en este país para luchar contra este gran problema, el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. Bueno, de aquí ya ha hablado David de todo. Bueno, yo por poner en manifiesto alguna cifra, ¿no? Un estudio que publicaron en 2020 en Lancet que habla de que casi 1,3 millones de muertes en el mundo las atribuyen directamente a la resistencia a los antibióticos. Un estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en 2018 dijo que la resistencia causaba más de 35.000 muertes al año en España, que hoy en la jornada que ha habido en Madrid lo han rebajado un poco esa cifra, pero bueno, son 20 veces el número de muertos por accidentes de tráfico al año. ¿Cuántos anuncios veis de tráfico al año o escucháis en la radio? ¿Muchos? ¿Cuántos de resistencia a los antibióticos? Vale. No hay más preguntas. Bueno, un coste económico y lo que ha dicho David, ¿no? En 2050 será la primera causa de muerte en el mundo si no hacemos nada o aunque lo hagamos. No, tenemos que... Para eso, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios lanzó en 2014 la primera edición del Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, bueno, que es un ejemplo de cómo, poniéndose de acuerdo en todo el país, podemos luchar de forma global contra un gran problema. Aquí están todas las comunidades autónomas, 10 ministerios, no sé cuántas universidades, sociedades científicas, 300 expertos, todos luchando en una dirección. Con una inversión, que podía ser más, ¿no? Pero bueno, 2,5 millones de euros. Y con una perspectiva One Health, de la que luego nos van a hablar seguramente el resto de ponentes, y que es mirarlo desde un punto de vista ambiental, humano ambiental, humano y animal. O sea, esas tres patas de la sanidad es la única forma, una aproximación desde esos tres puntos de vista es la única forma de luchar contra un problema global como la resistencia a los antibióticos. Bueno, y la Universidad de Burgos forma parte de este plan en una de las áreas que vamos a ver ahora, porque tienen 6 líneas, una que vigila el consumo de antibióticos y en la que solo destacaremos que hemos conseguido reducir el consumo de antibióticos tanto en salud humana un 32% desde 2014, que no está mal, pero bueno, seguimos estando en la cola de Europa en cuanto a consumo de antibióticos y en cuanto a almacenar antibióticos en casa, cosa que está muy mal, luego os contarán. Y en salud animal la reducción ha sido más significativa todavía y sobre todo nos contarán luego algún caso de éxito en ganadería. Bueno, luego lo cuento yo. En cuanto a medidas para reducir el uso de antibióticos, pues hay que destacar los programas de optimización del uso de antibióticos que están activos en hospitales y en centros de salud, pero que tienen que mejorar. Y el plan ha editado unas guías de terapéutica antimicrobiana para ayudar a la prescripción tanto a sanitarios como a veterinarios, ¿vale? Que son dos grandes éxitos que lanzaron el año pasado y que durante este nuevo plan, que va de 2022 a 2024, tratarán de implementar en todas las comunidades. También están trabajando con el formato de los envases porque se han dado cuenta de que no responden a las prescripciones actuales y entonces van a adaptarlo un poco más para evitar que queden esos sobrantes en casa que están muy mal. Que en cuanto se acabe un medicamento hay que llevarlo al punto SIGRE. Ahí tenéis las aplicaciones. En cuanto a la prevención de la necesidad del uso de antibióticos, que sería la línea 3, pues hay muchísimos programas en los hospitales que tratan de reducir el riesgo de infección, que tienen así toda esa coletilla de 0, bacteriemia 0, neumonía 0, infección quirúrgica 0. Y en salud animal también están intentando mejorar la disponibilidad de medicamentos veterinarios alternativas al uso de antibióticos. En cuanto a investigación, que es la línea 4 del plan, pues lo que tratan desde el plan es que todos vayan en la misma dirección, que haya una estrategia común de investigación en resistencia, desde Europa a la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Salud Carlos III, que todos tengan en sus líneas de investigación la resistencia a los antibióticos. Y, muy importante, tratar de incentivar el desarrollo de nuevos antibióticos. Pues no lo sé, en los últimos 50 años se han desarrollado muy pocos antibióticos, nos contarán también las causas, pues fundamentalmente porque no son interesantes para las compañías farmacéuticas. Entonces, bueno, ahora mismo hay 89 tratamientos antimicrobianos en marcha, 43 de ellos antibióticos. Pero bueno,
hay que incentivar desde la administración pública que la industria investigue nuevos antibióticos porque llevamos muchos años sin que salgan antibióticos efectivos. La formación, muy importante. Va a haber un curso abierto a la población en el que podréis, será online y podréis ahondar en lo que es la resistencia a los antibióticos y cómo combatirla, y mencionar que hay un convenio de adhesión de las universidades biosanitarias entre a la que estamos adheridos, pues en el que tratamos de educar a los futuros profesionales sanitarios en este tema e informarles y que estén advertidos de la gran importancia que tiene la resistencia a los antibióticos. Y bueno, y quizá la más importante, la línea 6, la de comunicación y sensibilización de la población. El Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos hace muchísimas cosas, aunque quizá, como hemos visto, no nos enteramos, para transmitir a la población este gran problema de salud pública. Aquí tenemos algunas. La semana pasada hubo 8 carreras, Corre sin resistencias, en distintas universidades de España, con el motivo de la resistencia a los antibióticos. Este juego lo editaron en un proyecto europeo, es un juego de cartas que ahora es aplicación y que trata de transmitir a los niños y a los jóvenes jugando sobre este gran problema. Bueno, esto que llevamos algunos y que yo, digamos que he puesto un cartel ahí, habéis visto en la mesa de entrada que había símbolos de estos, que estuvimos haciendo anoche con mis niños. Entonces, al salir los cogéis. Es el símbolo de la resistencia a los antibióticos. Es como el símbolo del HIV, del SIDA o el símbolo del cáncer de mama. Pues eso, hay que ponerlo de moda y lucirlo con orgullo, ¿vale? Para que vaya permeando en la población que esto es un gran problema y que tenemos que luchar todos contra ello. Kids para colegios. Esta mañana ha estado Boticaria García y Lucía, mi pediatra, que os sonarán, en Madrid hablando de este problema. No sé si habéis visto por Burgos que en algunos carteles de estos hay mensajes sobre la resistencia a los antibióticos. Hemos conseguido que el ayuntamiento nos ceda unos cuantos para informar. También en los videomupis. Este es el... Folk, al atardecer en el mar Caspio. ¿Absurdo? Tan absurdo como usar antibióticos contra la gripe, la fiebre o el dolor. Si los utilizas mal o sin receta, dejan de funcionar cuando de verdad los necesitas. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España. ¿Habéis visto este anuncio en la tele? ¿Sí? Bueno, esta semana y estos días le tienen, pero lo tienen una semana al año, ¿vale? Debería de ser más preeminente. Y bueno... Y ahí tenéis el otro videomupi que está también por Burgos y que estarán todavía una semanita más en los carteles esos de vídeo que hay en algunos puntos de Burgos. Y nada más. Y ahora empieza lo bueno con la mesa redonda donde van a hablar las verdaderas expertas, porque son casi todo chicas. Y vamos a empezar con el proyecto Estamos Preparados. Os voy a presentar a Ana, a Beatriz, a Carla y a Paula. Bueno, que ahí las tenéis, para que las podáis identificar, que son alumnas de segundo de bachillerato en la modalidad biosanitaria del colegio... ¿Cómo es? ¿María Mediadora? Del Concepcionistas, sí, es que ponía aquí MM. Del colegio Concepcionistas. En primero de bachillerato desarrollaron un proyecto STEAM sobre la resistencia de las bacterias a los antibióticos, implicando a toda la comunidad educativa. Investigaron a fondo, realizaron encuestas, pósters, juegos, charlas informativas, motivadoras y culminaron elaborando una página web de consulta y difundiendo todo ello en las redes sociales. Presentaron su proyecto al concurso de Educaisa y se seleccionó entre más de 1.300 proyectos, lo que les llevó a Barcelona para defender su proyecto frente a expertos, y tras una actuación brillante la seleccionaron como uno de los 20 proyectos que fueron a Silicon Valley a presentarlo. Nos van a contar esta gran experiencia. Yo estoy muy agradecido de que estéis aquí. El año pasado contactaron conmigo y bueno, y las he liado para que vengan aquí a contarnos este gran proyecto. Muchas gracias, chicas. Os pongo la presentación. Debería verse, pero...
Bueno, si no seguimos, no pasa nada. Bueno, ¿estamos preparados? Esta es la pregunta que nos hicimos nosotras hace un año, cuando nuestra profesora de anatomía nos brindó la oportunidad de ir a hacer un proyecto científico. Como no podía ser de otra manera, lo primero que se nos viene a la cabeza es el tema de la resistencia a los antibióticos. Porque en tercero de la ESO pues ya nos habían mencionado en clase lo que era el tema de las superbacterias y nos había llamado muchísimo la atención. Bueno, un año más tarde nos ponen un documental en clase de la sexta, de equipo de investigación, que se llamaba El enemigo invisible. Este documental también nos resulta súper llamativo y decidimos empezar a investigar sobre este tema. En las primeras búsquedas, los datos nos llaman muchísimo la atención. O sea, como ha dicho antes Diego, 1,27 millones de personas mueren al año debido a la resistencia a los antibióticos. Después de una pandemia como fue la del COVID-19, no podíamos creernos que estuviéramos viviendo otra pandemia, una pandemia silenciosa de la que no nos estuviéramos enterando. Que estuviéramos viviéndola de primera mano y no tuviéramos ni idea. En cuanto al gasto económico, 1,500 millones de euros son destinados en Europa para paliar este problema. Y no hablamos de ello, no nos hablan de ello. Bueno, los inicios de nuestro proyecto pues, fueron algo complicados debido a que encontramos muchos datos actuales y novedosos y, por lo tanto, esto nos hizo pues, aumentar nuestra curiosidad y, por lo tanto, nos incitó a investigar más. Vimos ciertos datos que eran contradictorios y, por tanto, decidimos que debíamos filtrar la información y centrarnos en aquello que considerábamos más importante. Pero ¿cómo íbamos a conseguir esto si el campo de estudio es tan amplio? Pues nos dimos cuenta de que este problema no es un problema individual, sino que es un problema de toda la sociedad. De hecho, esta situación no afecta tan solo al ámbito humano, sino, como nos van a contar posteriormente, también al ámbito animal, debido a que en algunos países, pues, de hecho, pueden hasta someter hasta tratamientos preventivos a animales con antibióticos, pero este problema está muy controlado en España. Y además nos dimos cuenta de que teníamos que acotar los datos con los que trabajar, sea a nivel del mundo, de Europa, de Castilla y León o incluso nuestra propia ciudad. Nos dimos cuenta de que la OMS era la fuente más fiable para buscar estos datos y transmitir una información veraz a la sociedad. No solo ha sido nuestra ayuda a la OMS, sino también a Diego Serrano, que gracias a él estamos hoy aquí. Bueno, la verdad es que nos costó mucho, pero todo esto lo recopilamos en una página web que creamos y todo ello comenzó con una serie de encuestas que lanzamos a la sociedad. Un proyecto que parecía que solo se iba a quedar en clase se extrapoló y salió de la clase a todo el colegio, contando con la ayuda del centro educativo, tanto alumnos, profesores, padres, amigos, familiares, la junta administrativa, etc. Y la encuesta que la lanzamos, una pregunta de ellas fue que quiénes habían oído alguna vez hablar sobre el término de las superbacterias, y solo un 19% de estos fueron los que nos dijeron que sí, pero esto tampoco nos aseguró si de verdad conocían cuál era la problemática acerca de las superbacterias. Por eso nos encargamos en el colegio de hacer tanto charlas como juegos. Por ejemplo, los kits que os ha enseñado antes Diego, pues los hicimos con los más pequeños, también con los de bachiller. Y nuestro objetivo se basó en la concienciación, porque, como dice el dicho, es mejor prevenir que curar. Y además también hemos centrado nuestro proyecto en difundir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda del 2030, porque centrándonos sobre todo en el de salud y bienestar, porque no solo la actual, sino una que va a afectar a nuestras futuras generaciones. Por eso necesitamos un cambio, y el cambio tiene que activarse ya. Bueno, como ya os he mencionado antes, este proyecto pudo participar en un concurso de Educaixa, de que 1.300 proyectos internacionales, solo 100 tuvieron la oportunidad de ir a un concurso a Barcelona, a un campus formativo, y ahí poder presentarlo durante 3 minutos, nuestro proyecto, ante jueces. Ahí tuvimos que condensar información y además expresar nuestro pensamiento crítico. De ahí la verdad es que salimos bastante satisfechas, pero nos tocaba una serie de semanas de espera para saber quiénes eran los ganadores del
propiamente dicho, el premio del concurso de Educaisa, que era un viaje formativo a Silicon Valley. Esta noticia nos la dieron junto a nuestros compañeros. Vale, bueno, el vídeo no creo que se vaya a ver, pero es Ah, la sí. clase celebrando Sí. un poco todo. ¿Estamos preparados? Bueno, pero se escucha. Y bueno, ahí en Silicon Valley nos dimos cuenta cuál era el impacto de la ciencia ahí. Por ejemplo, Google estaba empezando a contratar a ingenieros biomédicos para participar en sus proyectos. Y además, junto a otras personas que habíamos conocido y también a los otros participantes, nos dimos cuenta que ellos tampoco tenían mucha idea sobre qué es lo que era la resistencia a antibióticos. Entonces también tenemos esa como espina clavada de ese viaje de que en el fondo aún nos queda muchísimo por recorrer. Bueno, y aquí ahora vamos a presentaros nuestra página web, que es básicamente el proyecto. No, es que no se proyecta la web del ordenador. ¿Empiezas tú? No. Ah, vale. ¿Pero esto es diapositiva o esto es...? Bueno, problemas del directo. Ahora. Gracias. Bueno, pues esta es nuestra página web en la que se basó nuestro proyecto. Aquí son los puntos claves de la investigación y un poco la introducción es, hablamos de una forma no tan científica para toda la población, un poco para que entiendan el concepto de superbacteria y cómo se crea esa superresistencia. Y nuestros 3 puntos claves de dar a conocer este proyecto han sido a través de mitos, el COVID y el tratamiento. Como ya os he comentado antes, hicimos una encuesta y para nuestra sorpresa muchos de ellos desconocían el término de superbacteria, por esto nos incitó todavía más, nos dejó como un mal sabor de boca a seguir investigando y además en Internet, a través de las redes sociales, hay muchos bulos que hoy en día pues calan en la sociedad pero que son totalmente mentira, como por ejemplo el de que somos las personas las que nos volvemos resistentes a las bacterias, cuando es mentira, son las bacterias que a través de mutaciones se vuelven resistentes a los antibióticos. Otra de ellas es que se cree que es un fenómeno actual y tampoco es verdad. Ya dijo Fleming en 1945, cuando recibió el premio Nobel, que su grupo de investigación había encontrado una proteína, una bacteria resistente a la penicilina. Luego también, como que está muy extendido, que es muy poco probable encontrarte una superbacteria. Proliferan sobre todo pues eso, en grandes focos como son los hospitales o las residencias de ancianos, y es mentira, la podemos encontrar en nuestra área pública. Y por último, también se cree que la COVID-19, algo que tiene que ver con los virus, solo ha reducido el impacto de las superbacterias y, al contrario, lo que ha hecho ha sido empeorar el problema. Bueno, continuando con este tema sobre la COVID-19 y la resistencia a antibióticos, durante los momentos más graves de la pandemia, muchos médicos, ante la desesperación que se sufrió en los hospitales, empezaron a recetar antibióticos a las personas que estaban padeciendo el COVID-19. La base de todo esto es que había ciertos estudios que afirmaban que algunos antibióticos eran efectivos a ciertos virus, entonces empezaron a administrar. Pero finalmente eso se acabó desmintiendo, entonces la COVID-19, en vez de intentar mejorar la situación, la verdad es que empeoró incluso más el problema de la resistencia a antibióticos. Ahora vamos a pasar un poco al tratamiento. Como bien sabemos, la mejor forma de combatir la resistencia a los antibióticos es mediante la prevención y el buen uso de los antibióticos, pero también nos quisimos centrar e investigar acerca de un plan B, que son los bacteriófagos. Estos son virus que tan solo afectan a bacterias. Y bueno, hoy en día el hecho de introducir un virus en nuestro cuerpo pues transmite poca confianza. Entonces, pues decidimos centrarnos en aquellas ventajas que supone este tratamiento, por ejemplo, que estos virus son muy específicos, por lo tanto se les puede entrenar de alguna forma en el laboratorio para que afecten a unas bacterias en concreto y así no nos afecten a nosotros en general.
Pero también existen otras desventajas, como por ejemplo que al ser virus, pues nuestro cuerpo va a crear anticuerpos y por lo tanto el tratamiento puede que no sea efectivo. Por otro lado, es un tratamiento que es bastante caro, por lo que en algunas ocasiones pueden no salir rentables, sobre todo para esos países que están en vías de desarrollo. Bueno, si sacamos algo en claro de este proyecto, fue que la solución la tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestras manos, sobre todo los más jóvenes, como ya hemos dicho antes. Lo hicimos, la manera que tuvimos de concienciar fue a través de charlas, hicimos un montón de juegos como el de la resistencia a los antibióticos, pero el problema que teníamos sobre todo es que acercar estos temas a los más pequeños, que al final son muy densos, se les hacía un poco difícil de comprender, pues nos costaba bastante. Pero también, realizando un esfuerzo, podíamos hacérselo comprender y nos sentimos bastante satisfechas. Creemos que la solución para esto está en nuestras manos. Y si tenemos, otra de las conclusiones que hemos sacado es que la mayor arma la tenemos en nuestras manos, son las redes sociales. Con cosas como este QR podemos acercárselo a más grupos de edad. Porque, bueno... Bueno, hemos creado este QR que si sacáis vuestros móviles y ponéis la cámara frontal, os va a enviar directamente a nuestra página web por si queréis pues, rebuscar un poco más y si se os ha quedado con más ganas, básicamente. No sé si se ve. Bueno, pues os dejamos así con nuestro QR por si hay alguien que aún no ha entrado y... Vale. Pues nos despedimos aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Otra cosa, ya por último, que se nos ha olvidado. Queremos decir que los jóvenes somos muy importantes y que podéis contar con nosotros porque, en cierta manera, somos también el impulso del cambio y que pues, algunas veces nuestra opinión no cuenta, pero muchos de nosotros valemos para arreglar un poco el planeta. Muchas gracias. ¿Qué haríamos sin vosotras? Si vosotras sois las que vais a tener que cambiar esto. Bueno, he dejado esto. Bueno, esta es la campaña de este año, que lo he comentado antes. Antibióticos, tómatelos en serio. ¿Vale? Vamos a dar paso a... ¿dónde tengo yo aquí? A Sonia Martínez Martínez, es licenciada en Biología y doctora en Veterinaria por la Universidad de León. Su campo de especialidad está dentro de la sanidad animal en el campo de la microbiología y la inmunología y es donde ella imparte clases en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León desde 2018. Se ha especializado en el desarrollo de vacunas frente a enfermedades respiratorias del ganado porcino y su grupo de investigación de la Universidad de León ha participado junto a otras universidades internacionales de Brasil, de Canadá e incluso una patente frente a la enfermedad de Glasser, que ahora nos explicará qué es. Trabaja en varias líneas de investigación, búsqueda de buenos candidatos antigénicos para desarrollo de vacunas frente a Streptococcus suis y Gaesserella parasuis, estudios de resistencia, sensibilidad a antibióticos, de bacterias que causan infección respiratoria en el cerdo, tipificación de bacterias en base a búsquedas de factores de virulencia, uso de alternativas al uso de antibióticos y también estudios de microbiota. Ha publicado más de 35 artículos en revistas de alto impacto, ha participado en más de 46 congresos nacionales e internacionales y ha participado y liderado proyectos de investigación tanto públicos como privados en colaboración con laboratorios. Y ha recibido varios premios por su carrera investigadora. Es académica correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y actualmente es subdirectora del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y secretaria del Comité de Ética y Experimentación Animal de la Universidad de León. Y bueno, nos va a hablar de la resistencia a los antibióticos en veterinaria, de la situación actual y perspectivas, creo que era el título. Pues nada, muchas gracias, Sonia. Te pongo la presentación.
Bueno, buenas tardes. Que me haya tocado detrás de la juventud, pues nunca es bueno, porque trae mucha más energía. Y encima, pues yo trabajo en investigación y eso hace que sea un poco ratilla de laboratorio. Y entonces me encanta divulgar, pero a veces es verdad que me meto un poco en mi campo y, bueno, si en algún momento es aburrido, se levanta la mano y cambio de tercio. Yo vengo a hablar encima de la perspectiva veterinaria, que, como han dicho mis compañeros anteriores, es muy importante en esto que ahora se denomina One Health, una sola salud. El COVID nos ha abierto muchísimos los ojos. Los coronavirus eran virus que en la sanidad animal eran ya muy conocidos. Así que tenemos que cooperar ambiente, animal, salud humana para entre todos y erradicar las grandes pandemias, los grandes problemas, y uno de ellos es el que vamos a tratar hoy. Bueno, ya os han comentado varios de mis compañeros, este es el famoso diagrama del informe O'Neill, aquel que nos avisaba de cuidado, estamos haciendo las cosas mal, vamos a tener gran resistencias a antibióticos por parte de las bacterias y eso va a acabar con muchas vidas humanas. Y mi pregunta es, hace años que ya tuvimos este informe en las manos y realmente ¿se ha hecho algo? Hoy vamos a ver que sí, que se ha hecho mucho más de lo que se cree. Es verdad que ha habido noticias y aún hay alguna que yo no quiero decir que sean sensacionalistas, porque muchas veces nos ponen un poco en nuestro lugar. Muchas veces tenemos que asustarnos un poco para decir, que algo va mal. Y es que es una realidad hoy en día de que ya hay bacterias súper resistentes que no somos capaces de parar con las moléculas de antibióticos que tenemos en nuestras manos. Y como decía mi compañero David con anterioridad, ya no solamente es tratar una enfermedad bacteriana, es no poder extraer la muela del juicio o hacer un trasplante. Mucho cuidado. Ojo, yo con esto aquí no he venido a decir, y mis compañeros tampoco, que el antibiótico es algo malo para nosotros. Para mí y para muchos de los que estamos aquí, el mejor invento de la humanidad, junto con la vacunación y la potabilización del agua. El antibiótico salva vidas, pero yo no digo que no lo usemos, yo digo usémoslo bien, de la manera correcta y prudente. ¿Pero por qué los antibióticos? ¿Qué les pasa a los antibióticos? Bueno, no es en sí el antibiótico, es la resistencia que las bacterias adquieren a algunos antibióticos, algunas moléculas de antibióticos, y lo último que quiero es dar una clase de las mías aburridas de microbiología, pero sí quiero que entendáis que las bacterias tienen unos mecanismos para transferirse material genético entre ellas. Y precisamente lo que se suelen pasar pues son este tipo de genes de resistencia. Por lo tanto, una bacteria que, como os han explicado anteriormente, parece que tiene pocas resistencias a antibióticos, puede llegar a adquirir muchas más a otras moléculas. Pero bueno, a mí hoy aquí me han dicho, vente a hablar de veterinaria, ¿y dónde está la veterinaria en todo esto? ¿Qué papel juega? Pues un papel muy importante. Las noticias en nuestro campo tampoco eran muy alentadoras. Desde Europa se nos decía, cuidado, España, con este consumo de antibióticos en sanidad animal, la exportación de carne la vais a tener complicada. ¿Qué estáis haciendo en vuestro país? Bueno, en nuestro país estábamos usando mal los antibióticos, pero con un tirón de orejas funcionamos rápidamente. Es cierto que no teníamos buenos datos, o sea, no solamente eran las noticias, sino que no teníamos buenos datos. En 2014 nos situábamos junto con Chipre, hay algunos estudios que delante, otros que detrás, nos da igual, nos situaban en muy mal lugar en consumo de antibióticos en ganadería. Y esto pues no nos gustaba un pelo, por lo tanto, desde el 2014 las herramientas que se han hecho para intentar bajar este consumo de antibióticos han sido espectaculares. Debido a que vengo a representar un poco el mundo veterinario, no puedo dejar de agradecer el gran esfuerzo por parte de la ganadería en bajar este consumo de antibióticos, pero ha sido parte de toda la sociedad en general que, perdonad, pensé que estaba la gráfica, ver cómo ha disminuido el consumo de medicamentos en ganadería desde el 2014 al 2018. Quedando en la actualidad en unos datos muy similares a la Comunidad Económica Europea, a otros países vecinos, podríamos decir. ¿Por qué se hizo un gran esfuerzo? Porque teníamos todos un pro común, era disminuir ese uso de antibióticos en la ganadería. Para ello se empezaron a tener, a ver si esto es la luz o la lío, no sé, muy mal. Peor. Vale, cuando empezó a surgir el plan y empezaron a surgir medidas
que fueran restringentes al uso de antibióticos. Hubo obligación de declaración del consumo de antibióticos en ganadería, se empezaron a prescribir antibiogramas para que cuando fuéramos a prescribir un antibiótico los veterinarios tuviéramos claro que para esa bacteria que estaba creando la patología era eficaz el antibiótico que estaba prescribiendo, y poco a poco, en 2017, 2019, los datos eran cada vez más alentadores. ¿Qué se estaba haciendo en ese pro común de luchar contra la resistencia de antibióticos? Pues una de las cosas más importantes fue vigilar el consumo de antibióticos, pero también se vigilaban las resistencias a antibióticos, haciéndose incluso mapas interactivos donde un veterinario de campo podría ver en la zona donde estaba dándose una infección bacteriana qué resistencias a antibióticos había alrededor, un poco para basarse en esto y utilizar su prescripción. Como ha comentado anteriormente Diego, con el PRAM ha habido muchísima legislación que apoya la reducción del uso de antibióticos. Programas Reduce, que van reduciendo algunas moléculas de antibióticos. Es muy largo poder explicar esto, pero decir que hemos conseguido, datos que nos hemos ido propuestos, los hemos ido consiguiendo. De tal manera que los datos nos dicen en el 2021 que casi un 56,7% de reducción en el uso de antibióticos en ganadería desde el 14 hasta la actualidad. Es decir, que lo estamos haciendo bastante bien. Hay que seguir, ¿eh? Una de las cosas más importantes que el PRAN, que el Ministerio hizo, fue la categorización de los la categorización de los antibióticos de uso veterinario. ¿Por qué? Porque, acordaros, estábamos hablando de One Health, de una salud. Y desde el PRAN, desde el Ministerio, desde Europa, se nos pide que en veterinaria reservemos ciertas moléculas que no usemos para que tengamos un poco como de uso especial para casos humanos. De tal manera que un veterinario debería de usar, a ser posible, primero la categorización D, en caso de tener que prescribir antibiótico, evitar la C, evitar sobre todo la B y nunca usar la A. Eso es lo que deberíamos de intentar hacer para, en este One Health, ayudarnos toda la sociedad unos con otros. En el 11º informe de la Agencia Europea del Medicamento, ya la conclusión general, estos son datos de la Agencia del Medicamento, por lo tanto son datos oficiales, ya se vio esa disminución, gran disminución, y se nos dijo que en moléculas que estaban siendo problemáticas para la población, para la salud pública, habíamos hecho una disminución enorme. No voy a dar porcentajes ni valores, pero solamente con la tendencia de las gráficas ya podéis ver que las cosas no se estaban haciendo mal. He venido un poco aquí a hablar de mi trabajo, porque nosotros hace 3 años se pusieron en contacto con nosotros, con la Universidad de León, de donde vengo, las 9 integradoras más importantes de Castilla y León de porcino. Y nos dijeron, a ver, Europa nos manda bajar el consumo de antibióticos. ¿Qué hacemos? Porque no podemos permitir que los animales se enfermen y se mueran. Y entonces empezamos a trabajar con ellos para ver qué estaba pasando realmente con el uso de antibióticos, cómo podíamos hacer para bajar ese consumo y qué alternativas podíamos darle a esa gente para tratar a sus animales o la salud de sus animales. No voy a contar el proyecto, pero sí deciros que un poquito nuestro objetivo fue, primero, identificar qué bacterias estaban produciendo enfermedades digestivas y respiratorias en los cerdos de nuestra comunidad autónoma, a ser posible saber a qué eran sensibles y resistentes, a qué moléculas de antibióticos eran sensibles y resistentes, qué perfil tenían estas bacterias patógenas. Estudiamos la bioseguridad de las granjas y los programas de vacunación de esos animales, es decir, estudiamos un cómputo de factores e intentamos probar alternativas al uso de antibióticos a ver qué pasaba. No voy a explicaros los datos de qué bacterias obtuvimos, en qué porcentaje de resistencias, porque esto sí que es de un friquismo científico total y absoluto. Simplemente os diré que nos encontramos bacterias que esperábamos en las enfermedades de los cerdos, pero con una resistencia mucho mayor de la que esperábamos. Estudiamos la bioseguridad de las granjas. ¿Por qué? Porque si a un veterinario le dicen tienes que bajar el consumo de antibióticos, un veterinario de campo en una explotación lo primero que tiene que pensar es tengo que mejorar la salud de mis animales, si no puedo administrarles antibióticos. Por lo tanto, la bioseguridad en las explotaciones es fundamental. ¿Qué es la bioseguridad? Evitar que el bicho malo no entre dentro, así no tendrán enfermedad los animales. Un buen programa de vacunación.
¿Qué mejor que la vacunación para prevenir enfermedades? O al menos la mayor parte de las enfermedades. Por supuesto, higiene, por supuesto, buena alimentación. Todo eso va a hacer animales robustos, con un sistema inmune robusto y que se infecten de bacterias menos y que se enfermen menos. Y si se enferman menos, administraremos menos antibióticos, que es a lo que estamos. Pues bien, lo que nosotros vimos en granja es que la bioseguridad externa no estaba nada mal, los ganaderos estaban mejorándola. Y al final del proyecto, o lo último que tenemos del proyecto, es que la bioseguridad externa en granjas ha mejorado y mucho. Con el consumo de antibióticos y la gráfica que os acabo de mostrar, pues es como para tirarme huevos, porque os estoy diciendo que empezaron con un consumo inicial que casi por números parece que era incluso inferior al final. Y diréis, pues vaya investigación los de la Universidad de León, o sea, van allí a un proyecto para disminuir el uso de antibióticos y resulta que consumen igual o más. Pues así nos va en la ciencia. No, no son tan malas noticias como la gráfica parece. ¿Sabéis por qué? Porque, mirad, hubo una disminución muy significativa de antibióticos de importancia crítica de la categoría B. Acordaros de aquella categorización que os he puesto hace un rato. Y os he dicho, las de arriba casi ni tocarlas. Pues las estábamos tocando mucho y ahora ya no. Disminución importante de lincosamidas, que estaban produciendo problemas porque los necesitamos para salud humana. Aumento significativo, sí, de consumo de antibióticos, sí, pero de la categoría D, de aquellos que, digamos que entre comillas, se nos permite usar. Pues muy bien, comprobamos que los animales estén vacunados, comprobamos que usamos el antibiótico solo cuando lo necesitamos, abolimos los antibióticos como promotores de crecimiento, ya prohibidos. A ser posible, tampoco utilizamos piensos medicalizados, la ganadería no lo está haciendo mal, y lo que se intentó luego es mejorar la limpieza y la desinfección. Cuanto más limpieza y más desinfección, menos infección. Y bueno, hemos sido capaces de poner a punto programas de desinfección mucho más eficaces que los que tenían en granja. Y también, pues, ¿por qué no decirlo? Hemos encontrado alternativas al uso de antibióticos. Claro, así dicho, parece como que he encontrado un sustituto del antibiótico. Que nadie crea que por untarle en el cerdo una hoja de laurel al animal ya no va a coger catarro, no va a sustituir al antibiótico. Yo no vengo a vender eso, al menos no yo, no vengo a vender eso. Yo lo que digo es que hay moléculas que podemos utilizar como aditivos alimentarios para mejorar la salud de nuestros animales, para mejorar la famosa microbiota de nuestros animales y que esos animales se infecten menos. Y eso sí lo hemos demostrado in vitro e in vivo en experimentos de la Universidad de León. Hemos demostrado que ácidos como el ácido láurico enriquecen la microbiota, varían la microbiota favorablemente de esos animales y esos animales se ponen menos enfermos o necesitan menos dosis de antibiótico. Es decir, que ojo con las alternativas a los antibióticos porque no es que los sustituyan, insisto, pero nos ayudan mucho a usarlos en menos cantidad. Y bueno, yo creo que me he repetido mucho, pero lo que venía a transmitir era, en sanidad animal estamos haciendo esfuerzo, todo está en nuestras manos. Es muy difícil hacer entender a un ganadero qué tiene que ver lo suyo con la salud pública, pero ya van entrando en mente, ¿no? La divulgación es un papel importantísimo en este sector y no he venido a hablar mal de los antibióticos, sino a decir que es necesario el uso de antibióticos, pero de la manera adecuada y correcta para el bien de todos, tanto en salud animal como en salud humana. Espero que no os haya aburrido mucho. Muchísimas gracias y si luego queréis cualquier pregunta... Gracias, Sonia. Sí, no estamos dejando turno de preguntas, no lo he dicho, porque luego nos sentaremos todos aquí, por eso están todas estas sillas, y haremos lo que es la mesa redonda. Vamos con la última mini ponencia para dar paso luego a la mesa redonda. Es la de Raquel Carnero y Luis Marcos. Raquel es burgalesa, es licenciada en farmacia por la Universidad de Salamanca y diplomada en salud pública. Y ha completado esa formación con un máster en industria farmacéutica y parafarmacéutica en Madrid y en farmacia clínica en la Universidad de Valencia y un posgrado en farmaconomía y economía de la salud. Su carrera profesional abarca trabajos en la industria farmacéutica y de consultoría en la regulación de medicamentos, productos sanitarios y economía de la salud. Y actualmente trabaja en inteligencia regulatoria internacional, es docente y colabora activamente con la ONG Farmamundi, de donde forma parte de la junta directiva.
Y su marido, Luis Marcos Nogales, es salmantino, es licenciado en farmacia por la Universidad de Salamanca y además tiene un máster en industria farmacéutica, un título de experto en formación de medicamentos individualizados. Estuvo en la industria farmacéutica varios años en producción y calidad y actualmente es farmacéutico comunitario en Salamanca y se dedica especialmente a la formulación magistral. Es vocal de la Sociedad Española del Medicamento Especializado y Docente, es socio también de la ONG Farmamundi, de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria. Y bueno, ambos dos, aparte de todo eso, son divulgadores científicos. Comenzó la de Luis con la publicación, bueno, han venido a hablar de su libro ellos, Su actividad divulgadora comenzó con la publicación de Epopeya Farmacéutica, la farmacia en el mundo antiguo, premiado por la Academia de Farmacia de Castilla y León y que se tradujo al inglés. Después publicó Epopeya Farmacéutica, la farmacia en la Edad Media, y ambos libros sobre la historia de su profesión de una manera amena. Y siempre, y también en el siguiente libro, ilustrados por el dibujante Ansola. Y ya conjuntamente, en 2019, publican Vacunando, 2 siglos y sumando, ediciones Universidad de Salamanca, y eso ha supuesto un proyecto divulgativo que cuenta con exposiciones, charlas, participación en radio y en televisión, redes sociales, y recientemente le han dado un premio del Consejo General de Colegios Farmacéuticos a ese proyecto. Y su último libro, que es el que les ha traído aquí, es Antibióticos contra bacterias de la resistencia al contraataque, publicado por Larousse en 2021, también ilustrado por Ansola, y que pues, es un referente en la divulgación científica y de salud. Nos van a contar, ellos nos van a hablar de divulgación científica, herramientas de divulgación frente a la resistencia a los antibióticos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y aquí tenéis vuestros 15 minutos. Bueno, eso ha sido una indirecta directa, porque creíamos que eran 15 minutos cada uno de nosotros dos, media hora. Me voy a poner aquí la cuenta atrás y todo, para que veáis. ¿Vale? Iniciar. A ver, no, espera. No, está en la carpeta, sí. De la izquierda, sí. Esto... A ver. Vale, aquí el láser, ¿dónde está? Aquí, vale. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por venir, a la Universidad de Burgos por invitarnos. Es un placer. Bueno, Raquel es de aquí, así que está encantada de venir a su casa. Yo también, de estar aquí con vosotros. Aquí, vamos a darle. Venga. A ver, teníamos pensado una presentación más larga, como os he dicho, pero vamos a ir muy rápido. O sea, va a ser como ver una película, abrochar los cinturones porque va a ir rápido. Queríamos comentaros también un poco cómo empezamos en divulgación, porque la divulgación vino a nosotros no la buscamos, fue una cosa que ocurrió, ¿vale? Todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos hecho con este dibujante. Se llama Íñigo Ansola y es un dibujante cántabro, vive en Laredo, y es que siempre hemos pensado que es muy importante añadir un componente gráfico a todo lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Escribimos un libro, se publica con las ilustraciones de Íñigo y ese material gráfico que hace Íñigo luego lo utilizamos pues, para exposiciones itinerantes, para charlas en institutos, juegos en colegios, algo parecido a lo que habéis hecho vosotras, que os felicito, por cierto. Pues algo así también hacemos nosotros, ¿sabes? Bueno, empezamos con Epopeya Farmacéutica, que es la historia del medicamento, publicado por Ediciones Universidad de Salamanca. Son divertidos, son amenos, estos son también rigurosos, no tiene por qué haber ahí un conflicto entre el rigor y el humor. Es muy importante a la hora de divulgar que lo que hace sea atractivo. Publicamos Vacunando en 2019, un libro sobre las vacunas, todas las vacunas, su desarrollo, su historia, pero antes del COVID. Esto es muy importante porque no es lo mismo publicar un libro de vacunas ahora que antes del COVID. Y creamos el proyecto. Creamos un proyecto con una exposición itinerante que va por toda España. Ya están más de 70 localizaciones, 250.000 impactos. Sí, nos han dado un premio y todas estas cosas. Aquí la ministra de Sanidad, que lo sacó en la tele, Carcedo, sin avisar, nos llamó un amigo, poner la tele corriendo y estaba enseñando nuestro libro como un ejemplo de divulgación científica. Y a Raquel se la llevaron a Horizonte, Iker Jiménez, y allí estuvo hablando de vacunas durante la pandemia. Como os digo, ha sido todo casualidad. Nosotros no buscábamos esto, pero te llaman, oye, y vas, ¿no? En Salamanca lo que hacemos es colaborar íntimamente con la Universidad de Salamanca, con nuestra facultad, la Facultad de Farmacia, que es la única facultad de farmacia que hay en Castilla y León,
con la Junta, con el SACIL, en este programa que se llama 12 meses cuidándote, que lo ha hecho el IPSAL, que es el Instituto de Investigación Médica de Salamanca. Y ahí lo que se hacen, a nosotros nos tocó la parte de vacunas y consiste pues eso, en ir por colegios, sobre todo a niños de primaria, enseñarles, y luego se les va a hacer un seguimiento durante varios años para ver si esas charlas divulgativas de todo tipo que reciben surten efecto. Creemos que sí. Y lo último que hemos hecho ha sido, como nos gustan mucho las enfermedades infecciosas, hablar de los antibióticos versus bacterias. Creemos que en el tema de la divulgación científica, en este caso en concreto, es muy importante contarlo todo y de una manera muy sencilla. Hay que empezar hablando de qué es una bacteria. Y en el libro se habla de eso, y se habla de la microbiota, y también del penicillium de Fleming, y de cómo era la sociedad antes de que existieran los antibióticos y las vacunas que van de la mano, ¿sabéis? Y muchas otras cosas. Ahora os lo explicamos un poquito. En cuanto a las bacterias, pues nosotros creemos que hay que explicarlo, pero de una manera sencilla, graciosa. Pues bueno, pues aquí lo tenéis un poco, alguna clasificación de las que nos gusta poner. Toma, sigue tú, Kelly. Te toca, esto es tuyo. Sí, a veces es verdad que conceptos como las tinciones o cómo se determina que una bacteria es esa y no otra, es difícil de explicar. También, como decía Sonia, no siempre es un material solo para frikis. Hay mucho de lo que contamos en el libro que todo el mundo puede entender. La cosa está en encontrar la manera de que sea accesible, de que todo el mundo lo entienda. En este caso, por ejemplo, hablamos de cómo distinguir bacterias gram negativas de gram positivas, que tiene que ver con cómo se tiñen con un colorante muy concreto, y lo hemos explicado con una camiseta, con el intercambio de camisetas de los equipos. Hay muchos ejemplos. Nosotros hablamos también de la microbiota. ¿Cómo explicarle a una persona que la microbiota convive con ella, que es parte de su ecosistema, que nosotros vivimos realmente en el mundo de las bacterias, no ellas en el nuestro, y que estamos rodeados, que no solo es el tubo digestivo, que es nuestra piel, todo lo que nos rodea está cubierto de bacterias. ¿Qué hay que hacer para llevarse bien con ellas? Pues hay que cuidarlas. Ahora ya estamos más familiarizados, hay que cuidar esa microbiota. Hay que transmitir el mensaje, y además tiene que ser un mensaje muy positivo, de que tú puedes hacer mucho por tu microbiota, puedes hacer mucho por tu salud, reduciendo el estrés, comiendo bien, evitando utilizar antibióticos cuando no son necesarios, como ya hemos dicho. Toda esa microbiota forma parte de es decir, forma parte de lo que va a ayudarte, va a ser tu aliada a la hora de defenderte de muchas de las infecciones. Estas infecciones, que aquí es donde viene la parte negativa, las bacterias que no son buenas, aquellas que nos acompañan solo en ciertos momentos cuando estamos enfermos, las que se llaman escape, que viene por las siglas, las primeras letras de este grupo, son aquellas que la OMS ya ha dictaminado que son las que más afectan, las que son ahora mismo la mayor amenaza porque tienen muchas resistencias a antibióticos. Son como las más buscadas. Y las conocemos, están tipificadas, todos los hospitales saben cuando hay un brote, están muy controladas, pero bueno, lo que hemos querido es transmitir que no todas las bacterias que nos rodean son buenas, y estas pues son bastante malas. La manera en la que se comunican es muy curiosa, esto le gusta mucho contarlo a Luis. Pero es que no hay tiempo, entonces creo que esta foto ya la habéis... Uy, perdón. Bueno, es que claro, hay cosas que ya habéis contado los demás, pero bueno, lo de la conjugación bacteriana a mí es que me impresiona muchísimo, porque se conectan, pum, y se pasan la información, toma, con estos genes te vuelves resistente, y la otra encantada, ¿vale? Aquí lo tenéis. Nosotros, Íñigo hizo esta viñeta del intercambio de los casetes de genes, que se llaman, que bueno, que esto es con... Bueno, la verdad es que las bacterias luego se comunican... Luego explicamos la gracia de la viñeta porque los más jóvenes no lo pilláis, pero es una canción de Siniestro Total. ¿Vale? Las bacterias se comunican, eso las hace muy cotillas, es decir, ellas transmiten la información y hacen que todas las que estén a su alrededor desarrollen esa misma característica. Por eso, y por lo que todos conocemos ya debido a la pandemia de COVID, es tan importante que no se expandan, es decir, que no viajen con nosotros, que no vayan de un país a otro, pues eso, en avión, en cuestión de horas podemos tener esa bacteria en el aeropuerto de Barajas. Y eso es muy importante por el concepto One Health. Cómo evitar que esas bacterias que son tan ubicuas, que están en todas partes y que muchas de ellas han desarrollado resistencias a antibióticos, no lleguen hasta nuestro entorno y sobre todo no se expandan por todo el ecosistema. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, sí, porque es lo del antibiograma, el halo de inhibición, tenéis un antes y un después con el mismo microorganismo, cómo se vuelven resistentes. Esto no vamos a pararnos ahora porque ya nos lo han explicado antes.
Muy importante en cuanto a los antibióticos, pues hablamos mucho de bacterias, pero poco de los antibióticos. ¿Pero qué es un antibiótico, no? Y cómo funciona, los tipos que hay. Todo esto nos parece que en las charlas que damos y tal nos gusta pararnos un poquito y explicarlo, porque todo el mundo ha tomado o va a tomar en algún momento un antibiótico y hay como más, no sé, más cercano el concepto de antibiótico que el de bacteria para la población. Os hemos puesto aquí como un ejemplo, que es el triángulo antibiótico. Pues yo qué sé, imaginaos todos los médicos que empiezan con el MIR, de lo primero que se tienen que aprender es esto, este diagrama que tenéis aquí a la izquierda. ¿Y cómo funcionan los antibióticos? Pues os hemos puesto un pequeño resumen. O atacan a la envoltura, a la pared, o atacan el ADN y el ARN de las bacterias, o la síntesis de proteínas. Es un resumen muy resumido de cómo funcionan los antibióticos, pero nos gusta contarlo, ¿no? Hay que entender todo. La situación actual, ¿qué se está haciendo? ¿Estamos a tiempo? ¿Qué política se sigue? ¿Va a haber nuevos antibióticos? Estas preguntas no las hacemos todos. Pues fijaros, nos gusta ir al pasado para entender el presente. Ahora estamos muy relajados porque tenemos vacunas, antibióticos, hospitales fantásticos, pero ¿cómo era antes? Cuando no había antibióticos ni vacunas, ¿cómo era la sociedad? Con la peste negra murió casi la mitad de la población europea. ¿Os imagináis eso ahora? En esa época también había ya cuarentenas. Esta viñeta os la hemos puesto porque es de mis favoritas, ¿no? Esto es cierto. O sea, cuando había una epidemia, pues cerraban las murallas de la ciudad para que no entrara gente, también para que no saliera gente. Y dice Íñigo que abrían las puertas de la muralla un rato cada día para ventilar. Hablamos de Fleming. Fleming es el famoso. Ya se habla de toda una escuela, de todo un grupo de investigadores que desarrolló la penicilina, porque Fleming se percató de la actividad antimicrobiana del penicillium, de la penicilina, pero no buscó un uso clínico. Se dio cuenta y poco más. Lo que pasa es que luego Florey, Chain y luego mucha gente, muchos norteamericanos y tal, pues lo que hicieron fue el desarrollo de la penicilina. ¿Pero por qué se aceleró? Es que se aceleró muchísimo. Pasó algo parecido como lo del COVID y la vacuna del COVID. La Segunda Guerra Mundial. Cuando vieron que había un medicamento muy novedoso, experimental, que curaba las infecciones, eso suponía, era muy importante para los ejércitos aliados, que eran los que tenían la penicilina, poder utilizarla para salvar la vida de sus heridos, ¿de acuerdo? Pero también a todos los que estaban de baja laboral por sífilis o gonorrea. Por todas estas infecciones también se curaban con un pinchazo de penicilina. Nosotros hemos llamado a todo el desarrollo de la penicilina, que fue brutal, un proyecto Manhattan farmacéutico, porque en Estados Unidos, que tenía una capacidad industrial que el Reino Unido entonces no podía permitirse por los bombardeos, la situación que tenían, etcétera, se aunaron los esfuerzos de universidades, institutos públicos, privados, el gobierno, el ejército y muchos laboratorios farmacéuticos que todavía existen y que son muy, muy conocidos, se volcaron en desarrollar esta molécula que de otra manera probablemente habría tardado a lo mejor 10 o 15 años en desarrollarse. Tenían una fecha límite que era el día del desembarco en Normandía. Quería 2 millones de dosis de penicilina para ese día y lo consiguieron. La primera fábrica de penicilina de Estados Unidos, que estaba en Brooklyn, es ahora monumento nacional. Esto lo he puesto porque es muy curioso. Es de 1944. Aquí no había penicilina. En Estados Unidos se lo había quedado primero el ejército, lo que sobraba para la población civil. Conseguir penicilina en España en el 44, que no hace tanto, que la gente se moría por infecciones continuamente. Vale, pues esto salió en la prensa. Trajeron penicilina desde Brasil con aviones que iban haciendo escala por Brasil, luego llegaban a Marruecos, Casablanca, luego Lisboa. Se lo iban pasando los pilotos de mano en mano para salvar la vida de esta niña. Esto es muy curioso. La llegada de los antibióticos a España supuso que en 20 años, de los años 50 a los años 70, la esperanza de vida subió 10 años. Fijaros lo importante que son los antibióticos y las vacunas. Y dentro del libro, igual que en el caso de Vacunando, dedicamos un capítulo entero a todas aquellas mujeres que han colaborado y han participado en la investigación de nuevos antibióticos. En este caso, John Handelsman, que es coetánea, es investigadora de la Universidad de Wisconsin, la hemos traído aquí y está la caricatura que ha hecho Ansola, porque la queremos destacar como la gran pionera y además impulsora mundial del programa Micromundo, que no sé si lo habéis oído hablar, pero es un proyecto muy interesante. Miro aquí a nuestras chicas del Colegio de las Concepcionistas porque es un proyecto de ciencia ciudadana, ciencia colaborativa. Lo que se persigue es que institutos y universidades trabajen juntos para, además de crear nuevas
vocaciones científicas, es decir, atraer a los jóvenes hacia la carrera científica, se busca también encontrar bacterias que en un futuro puedan ser productoras de antibióticos. ¿Y dónde se buscan? Bueno, pues estos colegios, estos institutos participantes, lo que hacen es que reciben un kit y utilizando ese kit siembran unas placas, como hemos visto antes, de bacterias que han encontrado en el suelo, en muestras de suelo. Cuantos más provincias o más comunidades participen y más universidades les apoyen, más muestras van a pasar a una base de datos mundial que el día de mañana, no lo sabemos, puede ser que contenga la bacteria que va a producir un nuevo antibiótico. Y eso es muy importante porque ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues también nos lo ha dicho Sonia, hemos llegado hasta aquí a este problema de carencia de antibióticos. No hay alternativas en muchos casos porque llevamos muchos años engordando bichos. Y esto es la clave de por qué estamos así. Hay pocas moléculas en investigación, muchas de ellas tienen problemas para llegar al mercado porque los ensayos clínicos, que es otra parte muy importante en la que la industria dedica grandes esfuerzos, es muy difícil ahora mismo demostrar una ventaja, una superioridad de un antibiótico frente a lo que ya hay comercializado. Ahora mismo se intenta que las compañías vean incentivos, que vean realmente un retorno de la inversión en el área de antimicrobianos, aunque hay muy pocas compañías que se dedican activamente a la búsqueda de nuevos antibióticos. Las cifras ya las hemos visto, las cifras son la parte más negativa, están en fondo negro porque son la parte realmente preocupante. El programa Reduce, los grupos PROA de los hospitales, los grupos PROA sí merecen 30 segundos. Yo creo que los grupos PROA, los hospitales que son desconocidos, son verdaderos equipos multidisciplinares, son verdaderos equipos One Health. En cada hospital hay un equipo que se reúne periódicamente, que sigue esas guías terapéuticas, que está desarrollando protocolos para evitar nuevas resistencias y que está conformado por un farmacéutico del servicio de farmacia, alguien de infecciosas, un representante de UCI, alguien de enfermería, también hay pediatra muchas veces, y todos estos profesionales de la salud tienen una visión, cada uno en su campo, pero todos son necesarios. Igual que nos hacen falta los veterinarios, nos hacen falta los farmacéuticos de oficina de farmacia, los farmacéuticos comunitarios, y nos hacen falta las nuevas generaciones, nos hacen falta buenos divulgadores, buenos comunicadores. Estas cifras son así y no son así en toda Europa igual. Nosotros estamos en la parte mediterránea, que culturalmente y tradicionalmente hemos sido los que más hemos abusado de los antibióticos. Todo esto hay que revertirlo. Igual que hablamos de que en redes hay muchos bulos, bueno, pues en la mentalidad colectiva está eso de me duele la garganta, siempre me ha ido bien tal antibiótico, voy a utilizarlo otra vez. Eso está ahí. Es un tema que además está muy, muy enraizado en lo que nosotros llamamos, bueno, el concepto One Health, la maraña. Esto es una gran maraña. A mí me encanta esta viñeta porque creo que representa muy bien en una sola imagen dónde estamos. Nosotros estamos en esa barca, estamos montados en esa barca. Y en esa barca, pues no estamos aislados. Uy, parar. Perdón, 15 minutos. Esa barca en la que estamos, ya sin tiempo, vamos remando. Pero es verdad que los grandes consumidores de antibióticos hoy en día son los hospitales, son centros en los que se concentran muchos pacientes, muchos de ellos están en situaciones críticas, están con un sistema inmune muy debilitado, como decíamos antes. Son grandes productores de resistencias, pero también son los que están intentando luchar en primera fila. Está todo el medio ambiente, cómo tratamos esos residuos, cómo se tratan las plantas de producción, qué se hace con los cultivos también en agricultura. Hemos hablado de ganadería, pero hay que hablar también de agricultura. También se utilizan antifúngicos y antibióticos en agricultura. Esta es una campaña de la paz. Esto es una campaña para que veáis que no es solo cuestión de la población no sanitaria, es de toda la población. Esto es una campaña del Hospital de la Paz, creo que era, para el Hospital de la Paz, para el personal del Hospital de la Paz. También recibimos, los que nos dedicamos a la sanidad, recibimos mucha formación sobre esta problemática, también para aprender a transmitirla al resto de la población, ¿no? Esta campaña es que me gustó mucho, es muy retro y mola mucho. La tenéis en internet. En cuanto al contraataque, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues sí, ya hay muchas líneas investigadoras para el desarrollo de nuevos antibióticos. En definitiva, se trata de ganar tiempo porque las bacterias van a seguir mutando frente a esos antibióticos. Hay una terapia muy novedosa que es el uso de fagos, ¿verdad? Que habéis hablado de ello antes.
¿Vale? Esto tiene un origen de Europa del Este, por allí estaba muy de moda, Bielorrusia, Ucrania, la antigua Unión Soviética, toda esta zona ahora tan conflictiva, pues son pioneros en esta terapia. Aquí ya se está empleando, hace un año o así salió una noticia en la prensa, es raro que salga esto en la prensa, de una paciente belga que salvó la vida gracias a la terapia fágica porque no había manera de curarla con los antibióticos. Entonces vamos ganando tiempo y para eso el uso racional de los antibióticos es crucial. ¿Y qué puedo hacer yo? Esto también es importante, ¿qué podéis hacer? Pues tómate los antibióticos cuando te los receten. Y además hay que cumplir la pauta. Típico, me lo encuentro mucho en la farmacia. Te lo recetan 7 días, ¿no? Es un poco estándar. A los 3-4 días, qué bien me encuentro. Lo dejo de tomar y me guardo el resto. Vale. Luego, cuando me vuelve a picar la garganta, me lo tomo, a lo mejor un año después. Eso genera resistencias. Que se me ha caducado y lo tiro por el inodoro. Eso genera resistencias. Tirarlo en el punto sigre. Eso no se suele contar, pero es muy importante, ¿no? La gestión de residuos antibióticos. No son eficaces frente a los resfriados y la gripe. Y además, en el tema de veterinaria, de las pequeñas mascotas, también, por favor, hay que utilizarlos cuando te lo dice el veterinario, no así al tuntún, ¿vale? Porque sé que se pueden conseguir por internet. Ahora os voy a poner una cosa, y con eso ya termino. En cuanto a la prevención, esencial, algo que nos decían con el COVID de lavarse las manos, eso vale para cualquier tipo de infección. No te comas los alimentos si huelen mal. Y evitar contagios si estás enfermo, ¿vale? Para no contagiar a los demás. Estas cosas son muy de sentido común, pero ayudan muchísimo. En redes, que hablamos antes de redes. Las redes son un arma de doble filo. Esto es de hace 2 días. Este señor de abajo, Paco Lobo, decía que era muy urgente que las farmacias se dieran los medicamentos, o sea, los antibióticos se vendieran sin receta. El hilo no lo pude ver entero porque enseguida nos bloqueó, pero venía a decir que era mucho más peligroso sufrir la infección que el problema de las bacterias resistentes. Y nadie dice que no se tome el antibiótico, pero se tiene que tomar bien, tiene que haber un médico detrás, tiene que decidir qué antibiótico y cómo tomarlo. El caso es que este señor tiene 90.000 seguidores y la gente le aplaudía. Aquí tenéis la de arriba que dice que lo que hace es comprarlo por internet. ¿Qué estará comprando? El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos sí que hay, bueno, hay un grupito ahí de gente que se mueve mucho en redes para intentar llegar, sobre todo a gente joven que se mueve en redes. Todo el tema este es muy importante, la divulgación. Se ha creado un decálogo sobre el buen uso de las redes que tenemos que usar los farmacéuticos que andamos por ahí. Farmamundi hace poco ha publicado una noticia con los que son así mejores divulgadores en salud de la profesión farmacéutica. Ahí está Raquel y vacunando, @vacunando, estoy yo también. Ahí estamos un poco los dos. Insisto, y ya con esto terminamos, muy importante, por favor, siempre los medicamentos con receta, los antibióticos más. Mirad, hay un observatorio de violencia en farmacia que no sale en la prensa, no sale en los telediarios, pero que es muy interesante. El 60% de las agresiones que sufrimos en las farmacias, menos mal que hay un mostrador, ¿vale?, es porque no queremos dar un medicamento sin receta. Nos llaman de todo, con los antibióticos especialmente. Porque las bacterias van a seguir estando ahí. Cuando nosotros no estemos aquí, ellas van a seguir ahí y van a seguir aprendiendo y van un paso por delante y hay que igualar un poco la partida. Muchas gracias. Aquí tenéis, os recomendamos ver el PRAM, tiene una página web y se mueve en Twitter y tiene cosas muy interesantes, y es Misión Posible, que son de la Complu también, de veterinaria. Tienen una web y se mueven en redes de una manera espectacular y lo hacen muy bien. Bueno, y nosotros somos @vacunando. Sí. Muchas gracias. Nos hemos pasado 5 minutos, lo siento. Venga, si podéis dirigir la pregunta, porque como son muchos, si no va a ser un poco jaleo. Si es general, nada, intento yo dirigirla, pero si no, y quieres dirigírsela a alguien, mejor. Es general, no sé a quién pues dirigirla. Nada. Habéis hablado sobre todo de la resistencia de las bacterias, pero me preguntaba si también estáis observando el mismo patrón en los hongos, por ejemplo, o si es algo más anecdótico. Venga, para el microbiólogo. Yo, bueno, que David y luego el que quiera, ¿eh? Cuando hablamos de... Mira, a ver, el biótico no se hace a veces. Hola, buenas. Cuando realmente estamos hablando de dos... ¿Se me oye? Sí. Vale. Qué raro. Cuando hablamos... Hay dos conceptos que hay que diferenciar. Antibióticos, que realmente son... Generalmente se entiende como compuestos producidos por unos microorganismos para controlar otros, principalmente bacterias, y luego antimicrobianos, que no solo van dirigidos a las bacterias, sino también a las levaduras, a los
a los hongos y también a los virus. Y las resistencias es algo que aparece no solo en las bacterias, sino también en los virus, porque también hay tratamientos. No solo hay vacunas contra los virus, también hay tratamientos virucidas y también a las levaduras y a los mohos. Lo que sucede es que los mecanismos de transmisión de la resistencia están mucho más, digamos, refinado y adaptado en el caso de las bacterias que en el caso de los mohos y las levaduras. Para explicarlo, que han puesto aquí la conjugación, es como si yo ahora mismo entrase por aquí Brad Pitt y le tocase a Luis y de repente le transfiriese el color de los ojos y tuviera a Luis unos ojos azules estupendos. Y acto seguido aparecía Cristiano Ronaldo y le tocaba y le transfería el cuerpazo de Cristiano Ronaldo. Y acto seguido apareciese Albert Einstein y le tocase y le transfiriese la inteligencia de Albert Einstein. Y Luis llegó como llegó, que está muy bien, que Raquel nos lo dice, pero se marcharía con los ojos de Brad Pitt, con el cuerpo de Cristiano Ronaldo y con la inteligencia de Albert Einstein. En definitiva, si hablamos en vez de un ser humano y estos símiles, y lo hablamos con bacterias principalmente, puede haber adquirido resistencia a diferentes antibióticos simplemente por el contacto. Porque las bacterias, a diferencia de lo que sucede en los humanos, hay una transmisión no solo vertical de padres a hijos, sino también horizontal por contacto. Entonces, el hecho de hacer una selección, utilizar antibióticos de manera incorrecta, selecciona que se mantengan algunas con respecto a otras y eso permite que esas resistencias se puedan transferir entre las bacterias de una manera horizontal. Y eso, que me estoy enrollando demasiado, no es tan sencillo y está tan digamos, adaptado y sofisticado en el caso de los mohos, porque al final estamos hablando de de microorganismos que tienen un sistema, digamos, son células superiores y de hecho los mohos se parecen más a las células humanas que a las bacterias y por eso es un poco más complicado. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? Esos chicos de enfermería, esa chica de enfermería que no ha firmado. Hola, yo referente a los medios de comunicación, pues quería hacer cómo a través de nuestros sentimientos influye nuestras emociones a través de los impactos visuales de una televisión o de una noticia o de una comunicación a través de una palabra. A través de la glándula timo, cómo influye en nuestras defensas y cómo afecta a nuestro sistema de salud. La glándula timo, cómo afecta a nuestro sistema de salud. Sí, es que todo está muy interrelacionado. Nosotros no somos compartimentos estancos. De hecho, se sabe que el estómago, por ejemplo, es un segundo cerebro. Toda nuestra microbiota que tapiza todas esas mucosas afecta y se ve afectada por nuestro nivel de estrés, por nuestra falta de sueño, por nuestro... Incluso una cosa que se está hablando mucho ahora, la forma en la que nacemos, la lactancia o no lactancia materna durante los primeros meses. Todo eso influye ya no solo en cómo vamos a reaccionar ante las infecciones, también cómo vamos a reaccionar, cómo va nuestro sistema inmune a reaccionar ante las vacunas, por ejemplo. Todo eso se ha visto que está muy relacionado. Hay que estudiar mucho más, pero que no somos compartimentos estancos, que está todo mucho más ligado a cómo nos relacionamos con nuestra microbiota, eso está clarísimo. Sonia yo creo que también lo tiene claro en el caso de la veterinaria, muy claro. Y desde luego el estrés es muy malo. Es de lo peor que podemos arrastrar en nuestro día a día. La alimentación, por supuesto, pero muchísimo. Y no sé, aquí el resto de los ponentes, pero yo creo que esos tres aspectos, el tabaquismo, el alcohol... Nosotros en el libro hablamos del disbiosímetro. Ahora mismo la eubiosis, estar en permanente equilibrio con tu microbiota, sería nuestro ideal. Es un ideal que pocas personas consiguen durante toda su vida. Nuestra microbiota va también empeorando con la edad.
es otra de las cosas que tiene, el estrés, la edad también, va empeorando, pero nosotros en el libro, ese símil que hemos hecho con el disbiosímetro, pues lo que favorece la eubiosis es la buena alimentación, la higiene, las vacunas, lo que lo empeora es todo esto que hemos comentado. La comida ultraprocesada, por ejemplo, está también en lo que empeora la eubiosis. Vemos que los datos, por ejemplo, a nivel de evolución, van a la contra de, por ejemplo, en peores datos como Rumanía, evolutivamente pueden tener un desarrollo menor, pero a nivel ¿cómo se llama? De salud van por encima. Bueno, el desarrollo económico no tiene nada que ver con la esperanza de vida. Muchas veces equivocamos ese concepto cuando se habla de que Estados Unidos invierte mucho en sanidad. Sí, lo invierte mucho, pero lo invierte mal. Y de hecho ahí están sus datos. Es decir, no es parejo. No hay sociedades con un nivel económico menor que en cambio tienen buenos datos de salud pública. Eso no. Y otra cosa muy importante que no tiene que ver con esto, pero sí con lo de el famoso norte y sur. Las resistencias a los antibióticos, por ejemplo, no son un problema solo de países desarrollados. En África hay muchos países que tienen graves problemas de resistencias a antibióticos y también se podría considerar que no son los que más antibióticos consumen, pero sí son los que, por ejemplo, sufren mucho las consecuencias de las resistencias. En ese trabajo de Lancet donde hablan de los 1,27 millones, hablan de las desigualdades y en países menos desarrollados es donde más gente muere. Exactamente. ¿Qué diferencia, perdón? Con la diferencia de que en el sur y en el norte hay esa diferencia con los antibióticos, con la resistencia. Hombre, en un principio la diferencia fundamental es el uso masivo, es decir, la resistencia a los antimicrobianos es una estrategia que tienen los microorganismos para sobrevivir. O sea, ser una bacteria es algo muy complicado. Imagínense que en 1 centímetro cuadrado de suelo conviven más de 1 millón de bacterias y más de entre 3 y 5.000 especies diferentes de bacterias. En un gramo de caca hay más de 10 millones de bacterias. Entonces, ¿qué hacen las bacterias? Una estrategia es crecer más deprisa. Si yo crezco más deprisa, somos más y podemos ganar al resto de especies que hay. Otra estrategia es, como hacen las cabras, vamos a utilizar cosas que no utilicen otros. Y las vacas pastan en un pradito muy bueno, las ovejas en un pasto un poco peor y las cabras pueden vivir en el monte. Y otra estrategia que tienen, vamos a producir algo que mate a las otras. Y como si producimos algo que mata a las otras, tenemos que tener un mecanismo para defendernos. Y eso existe desde siempre. Es decir, se han analizado animales encontrados en las nieves perpetuas en Alaska y se han comprobado que existían genes de resistencia a antimicrobianos. Se han analizado a tribus del Amazonas donde nunca se habían tomado antibióticos ni ningún medicamento occidental y había genes de resistencias en las cacas de esos nativos. Es decir, es algo natural. Lo que ha cambiado fundamentalmente es que ese hecho natural lo hemos seleccionado nosotros y hemos puesto una presión selectiva. La presión selectiva es el uso masivo y a veces indiscriminado de antibióticos. Entonces, esas selecciones que esas bacterias al final no compensaba, porque las bacterias, además de una vida muy complicada, son muy buenas economistas. Ojalá fuesen nuestros ministros de economía, porque todo lo que no les sirve lo pierden. Es decir, ¿para qué voy a producir un gen de resistencia a antimicrobianos si no estoy enfrentado a un antibiótico? ¿Gasto energía? No lo hago. Pero si estoy haciéndolo y me produce una ventaja competitiva y yo genero una resistencia a ese antibiótico y mi vecina se muere, tengo una ventaja evolutiva. Si eso lo repetimos y lo presionamos, seguimos haciéndolo, va a aparecer más. Y eso es lo que pasa en los países del norte, consumimos más antibióticos porque somos más ricos, y no pasa tanto en los países del sur. Lo que pasa es que en los países del sur también es un problema porque se asocian enfermedades que son truculentas como es el SIDA, que no es lo que se refería ella, y la tuberculosis multiresistente, que hace además algo mucho más complicado, porque hace una desigualdad social más brutal todavía, porque aquí afecta principalmente como ha pasado con el COVID, a gente
que tienen un sistema inmunitario complicado. Se van a morir, como siempre, los más desfavorecidos desde un punto de vista inmunitario, los mayores y los pequeños. En cambio, allí se están muriendo los jóvenes y las generaciones más preparadas que eran el futuro de África. Y se está descabezando, gracias a las infecciones y particularmente a las multiresistencias, las nuevas generaciones de líderes africanos. Y ese es un problema aún más grave que va a generar aún más desigualdades sociales. Y será un círculo vicioso que hará que las desigualdades entre el norte y el sur sean aún mayores. Y eso, entre otras cosas, va a estar asociado a las infecciones y a las multiresistencias. Ahí. Toma ya. Bueno, dale. Sí, yo luego tengo una pregunta. Nada, bueno, yo en verdad son como dos preguntas así un poco unidas. Habéis comentado que a los animales se les da antibiótico para engordarles, ¿no? Se les daba. Bueno, se daban. ¿Se me oye? Sí, bueno, usar los antibióticos... Sino que acabe el... Sí, no, o sea, eso. Bueno, yo no sé, o sea, me gustaría saber cómo, vamos, yo bueno, también es mi desconocimiento, cómo puede un antibiótico engordar o con qué a un animal, que no lo sé. Y luego, por otro lado, al hilo de los antibióticos en animales, vale... vamos, habéis comentado que la Unión Europea, España era uno de los países que más antibióticos a los animales daban y mandó frenar de alguna forma. Yo desde luego nunca, o sea, yo no sé qué es lo que se le da a un animal en el ganado para engordar, para, pues eso, entiendo que antibióticos se les da pues para temas de infecciones, vamos, enfermedades y demás. Pero vamos, desconozco eso, o sea, yo esto lo sé porque lo has comentado ahora. Sin embargo, por ejemplo, me chocó en su momento en los Estados Unidos, bueno, pues en una carnicería y demás, bueno, varias, te ponen libres de antibióticos, bueno, y te ponen como un listado, es como más transparente, o bueno, me lo pareció, o fue casualidad, no sé, y me chocó... el listado, bueno, no lo sé, yo digo lo que vi y en ese momento al verlo es cuando dije, pues entiendo que igual en Estados Unidos la cosa va de una forma bastante diferente a Europa, como el tema farmacéutico o las regulaciones son diferentes. Y digo, pues si en España yo voy a la carnicería y tampoco ponen si están libres de antibióticos, si están libres de, supuestamente también dicen que les dan tranquilizantes, ¿no? Cuando los llevan al matadero, no sé, que están libres de... Por eso digo que el por qué en unos países o en unos sitios se da, o bueno, al menos te lo dejan ahí como información, y aquí yo desde luego no lo conocía. Vale, a ver, es mucho, ¿eh? Me da para otra charla y todo. No, a ver, cosas concretas. Administrar antibióticos para el engorde de los animales es algo que ya está prohibido, ¿vale? ¿Que se llegó a hacer hace años? Pues sí, seguramente, pero ahora ya es una cosa que está prohibida. La que a veces hay negligencias de todo tipo, sí. Los bulos que pueden existir sobre la carne medicada, la carne que llega... No, la carne está libre de antibióticos, ¿vale? En las normativas actuales los animales tienen un periodo de blanqueamiento obligatorio para entrar en matadero. Luego hay gente que habla. Yo estoy un poco a favor de las redes sociales y de la gente joven y de todo lo que ponen en las redes sociales porque nos está abriendo muchas nuevas vías, pero hay que tener muchísimo cuidado con las informaciones de las redes sociales y contrastar mucho a veces las informaciones. Yo lo que me cuentas de cantidad de antibiótico que llevaba la carne, o sea, puede ser publicidad, marketing puramente dicho, porque realmente eso es muy complicado. Para empezar eso, la carne está libre. Luego, otro problema que yo veo es el One Health. O sea, otro problema, otra ventaja de esto es el One Health. Ahora lo que tenemos que hacer es comunicarnos más. Como tú bien dices, hace años pues no se sabía muy bien lo que pasaba con todos los animales en los que se estaban haciendo explotación de animales.
ni con el estrés a los que estaban sometidos, ni qué presión tenían. Ahora cada vez todas las barreras son más transparentes, obligatoriamente, porque necesitamos conocer ese tipo de información. Pero todo va cumpliendo una normativa, o sea, no es que los ganaderos puedan hacer lo que quieran con sus animales. Es verdad que no se estaba haciendo un buen uso de antibióticos y poco a poco pues, se ha ido mejorando, usando las mejores categorizaciones, evitando los piensos medicalizados o con antibióticos, no tratar a toda una explotación en el completo porque haya una infección, por ejemplo, en madres o en reproductoras o en cebadero, pues tomar solamente esa sección y tratar con antibiótico a esa sección y no toda la explotación. En general, hombre, yo no soy productora de carne, evidentemente soy investigadora, pero yo puedo decir que el consumidor tiene que estar tranquilo en ese aspecto. Ahora, lo acaba de explicar perfectamente David, los genes de resistencia a antibióticos es algo que está presente en nuestro mundo, en nuestro entorno. Y yo a veces les digo a los vegetarianos o veganos, sin ánimo de ofender, que lo mismo se puede encontrar una resistencia en un chuletón como en una lechuga, como en el apio. Los genes de resistencia son genes de resistencia, nos están envolviendo alrededor. La presión, lo que hay que hacer es bajar esa presión de antibiótico para que disminuyan los genes de resistencia y se dejen de pasar las amiguis genes de resistencia de unas a otras. Pero no focalizarlo contra un sector. Durante mucho tiempo se focalizó en el sector ganadero. Y yo, vengo a defender un sector en el que ahora mismo les obligan a hacer un antibiograma para prescribir un antibiótico, cosa que, sin que me coma nadie, no está tan visto en salud pública humana. Entonces, un poquito de aire a esos ganaderos y a esos veterinarios de campo que les están obligando a prescribir antibiótico después de haber demostrado que ese antibiótico iba a ser eficaz en esa ganadería, y nosotros con una infección de orina vamos y no nos pasa, o no nos estaba pasando. Está pasando, no voy a... Creo que me piden la B. Sí, yo quería comentar una cosa. No solo se usa en medicina humana, en medicina animal, se usa también en agricultura. Aquí está muy legislado. O sea, en la Unión Europea hay una legislación fuerte y se cumple. ¿Qué pasa? Que hay otros países que no están en la Unión Europea, por ejemplo, en Asia, uno muy grande que hay allí, que hace un poco lo que le da la gana. Y allí se generan bacterias multiresistentes, incluso panresistentes, que son las que no las matas con nada, y viajan en avión. Las pueden traer aquí a Madrid, a las Barajas, cuando quieran. Allí, por ejemplo, en arrozales echan streptomicina, que es de uso humano también, es una barbaridad, para prevenir infecciones en los cultivos de arroz. Allí cultivan por encharcamiento. Ese agua queda con la streptomicina, bajan los acuíferos, acaban el río, se lo beben los bueyes. Y un caso en un país muy diferente, en Estados Unidos, hubo un problema hace, no sé, más 15 años, bueno, no me acuerdo. Una bacteria que contaminó todos los cultivos de naranjos de Florida. Millones y millones de hectáreas de naranjos. Y se moría el árbol, las naranjas se ponían primero verdes, no había Dios que las comiera, y luego se moría el árbol. Eso era un problema muy gordo. Y hubo un tira y afloja brutal entre agricultura, que quería tratar con antibióticos esos naranjos, y el CDC, que es el centro de... Bueno, habéis visto en las películas, siempre sale uno del CDC a ver qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Al final se decidió tratar con antibióticos todos esos millones de hectáreas de naranjos. Fijaros. Entonces, por un lado tenemos muchísimo cuidado, si te sobran 2 comprimidos de amoxicilina, échalos al sigre, pero luego en otros países estaban usando indiscriminadamente antibióticos. Por eso el concepto One Health, que ahora se fomenta tanto desde la OMS, que esto es responsabilidad de todos y que no es un problema medioambiental global y que nos estamos jugando la vida. ¿Hemos respondido más o menos? David. Un mensaje que tiene que quedar muy claro de aquí, que me gustaría que llevaseis, es que la carne, los alimentos de origen animal, no contienen antibióticos. No contienen antibióticos, por lo cual no es necesario que ninguna carnicería cuente nada, porque como bien ha dejado Sonia claro, para que un animal pueda ir al matadero o sus productos derivados, como pueden ser los huevos o la leche, puedan ser comercializados y utilizados para producir queso, mantequilla o lo que quieran, tienen que respetar un periodo de supresión. Y además, la propia industria, no solo pensar la policía, que es el papá Estado, va a vigilar,
Si mezclamos leche con antibióticos, con leche que no tiene antibióticos, a día de hoy los quesos, porque ya no queremos quesos artesanales, queremos que nuestro queso nos sepa a todos igual, lo que hacemos es pasteurizar la leche cuando llega a las fábricas, añadir unos cultivos iniciadores comercializados y producirse la fermentación. Si mezclamos en el tanque de leche, que se juntan miles de litros de leche, unos con antibióticos y otros sin antibióticos, ¿qué va a pasar? Que no va a haber queso. Con lo cual la empresa quesera se va a enfadar mucho y no la va a buscar quién ha sido el culpable y no la va a volver a comprar más. Es una de las razones principales por las que se ha mejorado el uso de antibióticos en las granjas. Y lo mismo pasa con los chorizos, que es otro producto fermentado, y si mezclamos carne de animales que contienen residuos de antibióticos con otros que no lo tienen, no va a haber chorizo porque no va a haber ligación de la carne que es debida a la fermentación por bacterias. Con lo cual, primer mensaje muy importante, la carne no tiene antibióticos. Fraude va a haber siempre, pero también el fraude es inherente al ser humano. Y tenemos fraudes bancarios y va a haber fraudes alimentarios, pero no va a ser la norma. Eso es lo más importante. Y segundo, la salud es algo global, pero global, cuando nos referimos a global, es a nivel de mezclar el ámbito humano, ambiental y alimentario, y también a nivel global, territorial o geográfico. De nada vale que lo hagamos aquí fenomenal y en otros lados no. La Organización Mundial de la Salud ha incidido en que cada país establezca un plan de resistencia a antimicrobianos. Y lo que ha hecho Sonia es entre comillas, desde 2006 están prohibidos en Europa utilizar los antibióticos para el engorde en animales. Dosis pequeñitas que hace que los animales engordasen más y más rápido comiendo lo mismo. En Estados Unidos se prohibió en el 2016 y ese país grande que está en Asia o otro país productor de carne de cerdo y de bovino que también es muy grande, tan grande como Europa, que está en Sudamérica, no lo usa. Y de nada vale que nosotros aquí asediemos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, si el resto no lo hace. Lo mismo que pasa con el cambio climático. Si no lo hacemos entre todos, de nada vale hacer punto sigre, poner un plan estupendo, porque al final van a tener que competir nuestros agricultores y nuestros ganaderos, nuestros productos de Europa con otros que no son de Europa, y al final, pues muchas veces lo que va a mandar va a ser la economía. Pero no hay que desanimar, ¿eh? No, todo lo contrario. No hay que desanimar. ¿Había preguntas? No, lo que tenemos que hacer es como sociedad, presionar para que, como se está haciendo, se incluya en la agenda de los grandes gerifantes, y en el G7 se discute. En el G7 también está China, con lo cual el país es grande, y seguramente que si China lo hace, Brasil también lo hará. Entonces, podremos entre todos poco a poco mejorar. La situación ha mejorado muchísimo hasta el 2020. Desde 2020 ha empeorado muchísimo, sabemos por qué. Y esas previsiones de 2050 se han reducido 15 años. Con lo cual, ya no hablamos del 2050 como la primera causa de mortalidad, es 2035. Entonces, no es un mensaje apocalíptico, pero estamos en un momento de no retorno, aunque, como dice Sonia y como dicen amigos nuestros, como Bruno González Zón, hay que ser siempre optimistas. Hemos mejorado, pero tenemos que saber que estamos al borde de un punto de no retorno. Vale. Querer explicar también realmente a la gente lo que es el cambio climático. A ver, el cambio climático es un factor irreversible, porque viene dado por una frecuencia solar que está aumentando. Ha aumentado casi ya un 5 puntos la frecuencia de radiación solar, con lo cual, sí, bueno, vale, pero es otro tema que estaba explicando un poco a nivel de global, aparte de la comunicación, de esta resistencia entre células. Altamente al final relacionado. todo es un conjunto. No. Imagínese, antes los blanquitos ingleses solo venían con malaria cuando se iban a zonas endémicas de África, cuando se iban a sus antiguas colonias de la Commonwealth de África. Ahora mismo ya en el 2000, en la década pasada, ya ha habido casos de malaria endémica en el Reino Unido, porque el cambio climático ha hecho que los mosquitos que lo transmiten puedan multiplicarse y vivir tranquilamente en los humedales británicos.
Eso hace que la resistencia a los antimicrobianos sea todavía más importante, porque nos vamos a enfrentar, en el caso de la malaria es un parásito, no tenemos, los ingleses bebían gin tonic, porque el agua de tónica era el tratamiento inicial para la malaria, sí, pero sí. La quinina de la tónica ya no funciona, la cloroquina se la ha gastado toda Trump para matar el COVID y tampoco funciona y cada vez tenemos más problemas de encontrar fármacos en este caso la malaria, pero para otros muchos que hasta hace poco no eran problemas en nuestra latitud, porque no eran problemas de, pues no había vectores que transmitiesen ese tipo de enfermedades, que ahora ya pueden vivir tranquilamente, ya no hablo en Almería, hablo ya en los humedales de Bristol. Sí, pero eso es un problema a nivel terrestre, pero a nivel planetario es un cambio que es irreversible. Aunque las emisiones cero o como huella de carbono sean cero actualmente, el cambio climático es irreversible. Bueno, en positivo. Mira, por ahí quieren preguntar. Luego, si queréis, mientras preparáis un cierre, ¿queréis volver a probar a ver si habéis mejorado en vuestros conocimientos? Buenas noches. Habéis hablado sobre el punto SIGRE, un tema muy importante para evitar que esos antibióticos vayan al retrete y a nuestras aguas residuales y, pues, evidentemente también a la basura, pero me gustaría saber qué otras medidas se están tomando para, bueno, yo lo entiendo como una medida preventiva, ¿no? Pero ¿qué otras medidas se están tomando a nivel medioambiental para controlar y vigilar la resistencia antimicrobiana? A ver, en cuanto al punto SIGRE, que lo conozco bien, el punto SIGRE es para que echéis en la farmacia los medicamentos caducados, ¿vale? Antibiótico o no antibiótico. Todo eso se lleva a una planta donde se inertiza con calor. Se mete en 2000 grados y te cargas todas las moléculas y se acabó, queda ceniza, ¿vale? Es una forma de controlar todo eso, no solo ya antibióticos, hormonas y muchas cosas que pueden acabar en los ríos. En cuanto al control medioambiental, pues, por ejemplo, se hacen muchos análisis continuamente. Yo creo, no sé cuál de vosotros puede contestar mejor esto, del análisis medioambiental. Sí. En sanidad animal la vigilancia es muy continua. Los residuos de antibióticos y de hormonas y medicamentos en general están muy controlados porque hay gran cantidad de animales en muchas explotaciones y por lo tanto hay gran cantidad de residuos y se hacen muchísimos controles de suelos, de aguas, para encontrar no solamente moléculas, no solamente las moléculas de antibiótico o de otros medicamentos, sino que también ahora hay muchos estudios en búsqueda de resistencias o de microorganismos con resistencias en aguas, en suelos, en muestras ambientales, incluso nosotros también hemos hecho, y vamos, que sí que se hace. No sé si David. No, simplemente al final lo que se ha incluido en la ecuación es el medio ambiente. Entonces, al final, esos antibióticos que no procesamos, ya seamos los animales, ya seamos los humanos, que acabamos eliminando principalmente por orina, acaban yendo al medio ambiente y a través del medio ambiente, como bien ha explicado antes, de los humedales y demás, pueden pasar al ser humano. Con lo cual, cada vez más hay planes de vigilancia y de seguimiento, no solo en las granjas, no solo en las aguas residuales urbanas, sino también en el medio ambiente para poder hacerlo. Porque cada vez hay más concienciación de que lo que afecta al medio ambiente acaba volviéndonos de vuelta. Muchas gracias. Voy a hacer yo una pregunta para vosotras, que habéis estado en Estados Unidos. En vuestro periplo por Estados Unidos, ¿habéis notado diferencias entre la concienciación que hay aquí, que a lo mejor tampoco la hay, y la que puede haber en Estados Unidos, cuando hablabais de resistencia a los antibióticos ahí a los superlistos de Silicon Valley? Bueno, pues para empezar, mucha gente no sabía ni lo que era el término superbacteria, incluso ahí en la meca de la innovación. Aparte de no saber qué era una superbacteria, tampoco parecían estar muy concienciados acerca de dónde podías y no podías comprar los antibióticos. O sea, tú ibas al supermercado y había sitios donde podías comprar el antibiótico por precios súper asequibles. Sí, esto también sucede, por ejemplo, en Reino Unido, que hay grandes farmacias en las que todos los medicamentos están a £1. Así que tú básicamente preguntas por ese medicamento y te lo dan. No hay ningún tipo de regulación sobre eso. Y ya también, que os acordaréis más en la educación primaria, secundaria, ¿recordáis que os hayan hablado de esto?
o no? Desde que empezasteis ¿La resistencia a antibióticos? en Concepcionistas, sí. Ah, sí, nos han hablado mucho, sí. Pero bueno, antes de bachillerato, antes de que liderarais este proyecto. Sí, antes de bachillerato, sí, ya se nos hablaba así. Ah, vale. Eso está bien, Mira, una anécdota. Hace poco estuvimos hablando con unos compañeros farmacéuticos argentinos. Dimos una charla parecida a esta en el Congreso Nacional de Farmacia de allí. Y nos contaron que allí tú vas a la farmacia sin receta y no te dan el antibiótico. Pero que en los kioscos de prensa, compran los antibióticos y otros medicamentos por Internet y luego los revenden en el kiosco. Esto aquí, eso es impensable. O sea, les metería un paquete tremendo, porque es que aquí hay una legislación muy fuerte en la Unión Europea y en España. O sea, España es ejemplar en el tema farmacéutico. Pero lo que decías tú antes, ¿de qué sirve que aquí seamos tan estrictos y tan rigurosos y el resto del mundo no lo es? Y esto es una cosa que afecta a todo el mundo. Pero para que veáis, sí hay formas de conseguir medicamentos sin receta en Internet y muchos son falsificados, por cierto. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis hacer eso o no? ¿O cerramos con un...? ¿Qué hora es? Pues, ¿queréis hacer cada uno un comentario final para acabar en positivo? ¿Hay alguna pregunta más? Claro que hay que ser positivos. Tenemos las herramientas, tenemos la concienciación es cada vez mayor. Los gobiernos tienen que alinearse. Somos capaces, claro que lo somos. Hemos visto lo que ha pasado con el COVID, cómo nos hemos visto a nivel mundial con una pandemia. ¿Queremos vivir eso mismo? ¿Queremos llegar a un hospital y que nos digan no podemos operarte porque no tenemos nada para tratar la bacteria que ahora mismo tenemos aquí un brote? No queremos eso. No queremos renunciar a los trasplantes, a los tratamientos oncológicos. Claro que no. Y como no vamos a ir para atrás, no vamos a volver a la época de antes de la penicilina, pues tenemos que seguir en este camino. Y este camino somos todos, siendo responsables, concienciando a las nuevas generaciones, vacunándonos. Cada vacuna, cada enfermedad evitada es una enfermedad que no va a requerir antibiótico. Muchas de ellas son enfermedades muy graves que conllevan largas estancias en hospitales. Hay que evitar las estancias largas en hospitales. Cada día en un hospital, pues todos lo sabemos, es una papeleta más para el sorteo de la bacteria resistente y no queremos eso. Entonces hay que acortar tiempos, hay que prescribir bien, eso lo saben los médicos, hay que utilizar otras herramientas, la prescripción diferida, los test, llegar al día en el que todos nos hagamos un test antes de tomar un antibiótico. Y esto estará muy bien también porque seremos capaces de distinguir un dolor de garganta vírico, una otitis vírica de algo que sea bacteriano. Todo eso va a llegar y lo vamos a ver y lo vamos a potenciar. Y ese es mi mensaje. Toma ya. Yo creo que lo importante es el mensaje que nos tienen que dar las de aquí que son el futuro. ¿Vosotros qué opinión tenéis? El mensaje final. Bueno, que después de toda nuestra investigación, que la verdad es que ha sido bastante extensa, porque principalmente al empezar el proyecto teníamos tanta variedad de información que es que fue bastante difícil el poder centrarnos en un área. Y bueno, la verdad es que después de todas las encuestas de la información, la verdad es que sí se ve que hay un montón por mejorar, pero obviamente se están comenzando a ver alternativas, se está viendo algún tipo de concienciación, como por ejemplo con los anuncios que estábamos viendo antes, que yo por ejemplo sí que los he visto, así que la verdad es que se ve luz al final del túnel, la verdad. Bueno, pues muchas gracias. A ver, 3 preguntas. ¿Hay que tomar antibióticos contra la gripe? ¿Hay que tomar antibióticos contra el resfriado? ¿Quién se hace resistente? ¿Las personas, los animales o las bacterias? Muy bien. ¿Y a quién afecta este problema? ¿A los animales, a las personas, a las bacterias, a la economía? Perfecto. Muchísimas gracias por venir y haced un uso prudente de los antibióticos.